Miguel me pidió que lo disculpara. Miguelito. Sí, tuvo que una reunión con la guía. Ya, no hay problema. Dile que está disculpado. Perfecto, yo le dije. ¿Cómo le dio con los seminarios? Yo no podía asistir a los otros. Bien, vamos bien, llevamos, este es el tercero recién. Ya. Si estuvimos bien, vamos bien. Sí. Recién el Ya. tercero. Un par de minutos más, Mauricio, y comenzamos, ¿ya? No hay problema, sí. Se están agregando más personas. Entonces. Ya. Gente conocida. Está la Alicia por ahí, la veo. Camilo, mira Camilo. ¿Cómo está Camilo? No sé si se puede. Estos seminarios no pueden hablar, ¿no? No pueden hablar, ya. O sea, cuando venga ronda de preguntas, ahí sí le puede permitir hablar. Ah, ya. Pero ahí está saludando a Alicia. Ah, ahí está. ¿Cómo está Alicia? ¿Cómo va todo? Felicitaciones por su beca. Y a los chicos también, creo que lo ganó también Leo y... Levi. ¿Y quién más? Levi. Sí, verdad. No, estuvo Levi buenísimo. Franco. Qué bueno, sí. Así que felicitaciones, chicos, por su beca. Alicia Chávez, ¿se permite hablar? Ya ves. Sí. Vamos a comenzar ya. Bien, mami. Ya. Bueno, buenos días a todos, a todas. Gracias por asistir a este nuevo ciclo, nuevo encuentro del ciclo seminario del Departamento de Economía. Hoy nos va a exponer su trabajo el profesor Mauricio Sarre, profesor que ahora está en la Universidad de Talca. Es un gusto tenerlo por acá nuevamente, de manera virtual al menos. Mauricio nos va a hablar acerca del impacto que tiene el peso sobre el desarrollo socioemocional, en el caso de los niños pequeños. Y este es un tema súper interesante que tiene que ver con este penalty que supuestamente uno debiera encontrar en esta relación. ¿Qué tan sensible es a instrumentos perfectos? Supongo que, bueno, puedo anticipar que Mauro probablemente nos va a hablar algo acerca de la metodología un buen rato, así que va a ser interesante. Tienen alrededor de 45 minutos, Mauro, para presentar. Posteriormente damos el paso a preguntas y comentarios del trabajo. Así que gracias de nuevo por estar acá y cuando quieras puedes comenzar. Ya. Ya, gracias, Víctor. Sí, un gusto estar de vuelta en los seminarios de la UCN. ¿Ya? Bien, como le decía Víctor, entonces la idea es presentar este trabajo que hemos estado realizando con Alejandra. Bueno, Alejandra, por si no la conocen, es una estudiante de magíster de la UCN. ¿Okay? Ya pronta, ¿cierto?, a ser, bueno, titularse, ¿sí?, como magíster, que tiene como título, ¿cierto?, el desarrollo socioemocional y el peso y la penalidad del peso en la niñez. Y la pregunta básicamente que nos hacemos es si el coeficiente, que nosotros llamamos penalidad por el peso, es robusta, ¿cierto?, si consideramos que los instrumentos, entiendo instrumentos como variedad instrumentales, ¿bien?, son imperfectos. ¿Bien? Entonces, para empezar, bueno, obviamente me pueden interrumpir cuando quieran, no sé si se puede hacer eso, pero si no queda algo claro, me pueden preguntar. ¿Bien? Entonces, primero que quisiera contarle un poquito el contexto, dónde se enmarca esto dentro de la literatura en economía, ¿cierto? Para que pareciera que esto no fuese economía. Pero si consideramos la literatura del capital humano, ¿bien?, el capital humano entendido obviamente como cierto stock de hábitos, conocimientos, ciertos atributos sociales, de personalidad. ¿Bien? Los economistas por lo general estamos muy interesados en el capital humano y en cuanto a la gente invierte en capital humano, ¿bien?, durante toda su vida, porque tenemos la convicción de que esta inversión tiene un retorno.
Bien, la inversión en capital humano tiene un retorno que por lo general nosotros lo observamos en el mercado. El ejemplo clásico que todos observamos, leemos o estudiamos, ¿cierto? Es el retorno, por ejemplo, de la escolaridad. Nosotros invertimos en escolaridad, bien, gastamos dinero, vamos a la universidad, etcétera, porque nos da un retorno. Ese retorno se refleja en el mercado laboral, ¿cierto? Como salario, ¿bien? Obviamente hay otras medidas de capital humano, no solamente educación. Como lo puse acá, también está las habilidades, por ejemplo, el nivel socioemocional, el nivel de desarrollo cognitivo, no cognitivo, etc. Bien. Entonces, este es como el gran paraguas donde está inserto este trabajo. Y por otra parte, nosotros también estamos interesados, por lo menos yo y Alejandro estamos interesados en la penalidad, ¿bien? O básicamente si el peso, ¿bien? Tiene un rol importante en esta acumulación de capital humano, ¿bien? Entonces la pregunta inicial es, bueno, ¿el peso realmente influye en nuestra acumulación de capital humano? Y al parecer, la literatura nos indica que sí, ¿bien? Por ejemplo, se ha encontrado de que los individuos que son obesos, ¿bien? En promedio, tienen por lo general menos educación, ¿bien? O alcanzan un nivel educativo menor, ¿bien? Que su contraparte, que serían las personas con peso normal. Obviamente también tienen menor stock de salud, en el sentido de que son más propensos a tener enfermedades, diabetes tipo 2, ciertos problemas cardiovasculares, etc. Por otra parte, tienen menos probabilidad de ser promovidos, ¿bien? En sus respectivos trabajos. Bien, es un estado súper interesante. Y por otra parte, bien, ganan en promedio un 2 o un 12% menos en términos de salario. Bien. Esto es importante porque por lo general lo que uno encuentra en la literatura es que esa penalidad por el peso, bien, ese 2 a 12% menos que recibimos por ser obesos, por lo general se cumple más en las mujeres que en los hombres. ¿Bien? Y por eso esa imagen que puse ahí, ¿cierto? Se ha analizado mucho esto sobre si en realidad hay un sesgo por el peso y si este afecta de forma diferenciada a hombres y a mujeres. De hecho, con el profesor Víctor tenemos por ahí un artículo que habla de este tema en Chile. ¿Bien? Entonces, al parecer sí, hay cierto consenso de que hay una cierta penalidad, ¿bien? Por ser obeso en nuestra acumulación de capital humano y que uno lo puede observar luego en el mercado laboral, ¿bien? Como, no sé, como salario, como menos probabilidad de ser promovido, menos probabilidad de estar empleado, etc. ¿Ok? Entonces, hay una pregunta interesante, dado que la obesidad tiene un impacto, o al parecer tiene un impacto en el capital humano, nosotros queremos un pasito más atrás, ¿bien? Y queremos observar si realmente este efecto negativo comienza en un ciclo de vida mucho más antes, que es la niñez, ¿bien? Como dice la pregunta, ¿podemos realmente, si podemos observar esta penalidad por el peso cuando analizamos a los niños, por ejemplo? Y esto considerando además que por ejemplo, los niños que son obesos, ¿bien? O tienen sobrepeso en edades tempranas, son 5 veces más probables de ser obesos en la adultez. ¿Bien? Entonces, dado esto, o básicamente este dato, ¿bien? Nos lleva a pensar, ok, entonces al parecer esta penalidad del peso se genera mucho antes. ¿Bien? Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y qué nos dice la teoría entonces? La teoría y la parte empírica. En primer lugar, hay un trabajo súper interesante que hizo Heckman el 2007, ¿bien? Que nos dice que las habilidades por lo general, ¿cierto? En una etapa de nuestras vidas aumentan obviamente nuestra productividad y por ende, ¿cierto? Recibimos retornos mayores más adelante, ¿ok? Sin embargo, él nos dice que los retornos, ¿cierto? De esta inversión durante la niñez son mucho más altos por lo general que en edades más o
en edades más avanzadas. Entonces, básicamente lo que dice es lo que explica este grafiquito. ¿Bien? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, déjenme correr un poquito para acá esto. Ahí sí. Bien. Fíjense que en el eje Y tenemos retorno a la inversión y acá tenemos edad. Entonces, básicamente lo que nos dice Heckman es que los retornos a la inversión de capital humano son mucho mayores cuando estamos en la niñez que cuando, no sé, somos mucho más adultos. ¿Ok? Entonces, esa es una primera mirada teórica de este análisis. ¿Bien? Y luego en la parte más empírica, nosotros encontramos también que los niños que son obesos durante su niñez, en primer lugar, tienen mucho más problemas de salud. ¿Bien? Por otra parte, se ha demostrado que en términos de otros capitales humanos, ¿bien? Tienen menor desempeño en académico, ¿bien? Medido, por ejemplo, como notas. ¿Bien? También tiene menos desarrollo cognitivo y no cognitivo. ¿Okay? De hecho, tienen menos habilidades socioemocionales. Y por lo que más o menos sabemos, esto va a afectar, ¿cierto?, su retorno cuando sea adulto. ¿Okay? Por lo tanto, tiene consecuencias en el largo plazo. ¿Ok? Entonces, básicamente, ese es el contexto en que está inserto este trabajo. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son la contribución dentro de lo que acabamos de observar? En realidad, algo muy sencillo y que tiene que ver más con un hecho estilizado que uno observa en la literatura. Y es el hecho de que cuando se analiza el efecto del peso, obesidad, como usted quiera llamarlo, ¿bien?, sobre el desarrollo cognitivo y no cognitivo de los niños, siempre se encuentra que aquellos estudios que utilizan variables instrumentales, ¿bien?, tienen un coeficiente mucho más negativo que aquellos que lo estiman mediante OLS. ¿Ok? A veces 5 veces, 6 veces más negativo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué? ¿Bien? Y es una pregunta técnica, ¿cierto? Es ¿por qué? Por lo general existe este hecho de que yo, si utilizo variables instrumentales, me sale que la penalidad del peso es mucho mayor. ¿Bien? Si no usan variable instrumental, no se preocupe, voy a tratar de explicar un poquito más adelante lo que es variable instrumental, ¿bien? Pero esa es básicamente la idea, ¿bien? El por qué ocurre esto. Y nosotros tratamos de dar o mirar esto desde todo enfoque. En primer lugar, tratamos de decir, ok, asumamos que los instrumentos que se utilizan, las variables instrumentales que se utilizan, son válidas. Bien. Entonces, asumiendo que son válidos, ¿por qué ocurre esto? Y luego nos preguntamos, ok, asumamos que los instrumentos no son válidos. Bien. ¿Podemos explicar por qué el beta ID, por ejemplo, es mucho más negativo que lo lees? ¿Por qué la penalidad del peso sobre el desarrollo del capital humano en los niños es mucho más negativo? ¿Bien? Ok. Bien. Entonces, en términos de objetivo específico, lo que nosotros hacemos en este artículo es algo muy sencillo, es tratar de estimar o ver la sensibilidad que tiene la penalidad del peso en el desarrollo del capital humano de los niños. ¿Bien? Cuando utilizamos diferentes variables instrumentales. ¿Qué tan sensibles son? ¿Cambian mucho los resultados? ¿Por qué? ¿Okay? Pero nos enfocamos en una forma muy particular de capítulo humano que es el desarrollo socioemocional. ¿Bien? Entonces, en términos un poquito más específicos, bueno, analizamos, ¿cierto?, los instrumentos, vemos en realidad si los resultados son sensibles a los instrumentos que se han utilizado en la literatura, ¿bien? Y luego observamos si en realidad qué pasa con esta penalidad si ya dejamos de asumir lo típico que asumimos del instrumento. ¿Bien? Insisto, esto lo voy a explicar un poquito más adelante, pero por lo general uno asume que una variable instrumental tiene que cumplir dos propiedades. ¿Bien? Primero, la independencia, que no esté correlacionada con el error, y la exclusión. Entonces, nosotros preguntamos, ok, asumamos que esto no se cumple. ¿Qué pasa? ¿Sigue habiendo una penalidad por el peso o realmente lo que hemos encontrado en la literatura se debe netamente a que utilizamos instrumentos que son inválidos? ¿Bien? Y finalmente tratamos de dar algunas explicaciones de por qué
la penalidad por el peso, ¿cierto?, es mayor, más negativa, esto quiere decir, ¿cierto?, cuando utilizamos variables instrumentales. Bien, entonces ese es el contexto y la contribución que nosotros tratamos de dar en esta pequeña parte de la literatura. Entonces, en términos de metodología, básicamente utilizamos técnicas tradicionales como el mínimo escolar ordinario, efectos fijos y variable instrumental. ¿Bien? Entonces, nosotros comenzamos con una especificación bastante simple, que sería en este caso la especificación que ustedes ven en la ecuación 1. ¿Bien? Mediante OLS. Es decir, tenemos acá nuestra variable dependiente, que es el desarrollo socioemocional del niño Y en el tiempo T. ¿Ok? Y esto obviamente lo vamos a explicar por el peso de los niños, medido como BMI estandarizado. ¿Ok? Y este beta que está acá, básicamente es nuestra penalidad. Estamos asumiendo que este beta es negativo. ¿Bien? A mayor peso, menor desarrollo socioemocional. ¿Bien? Y también tenemos algunos controles adicionales que, bueno, asumimos que son exógenos. ¿Bien? Entonces, obviamente acá la pregunta inicial que nos hacen es, bueno, esto es exógeno, ¿no? Es decir, ¿hay endogeneidad o no en este modelo? La respuesta clásica es que sí, obviamente hay endogeneidad. Por dos motivos. ¿Bien? En primer lugar, tenemos variable emitida. No voy a entrar en mucho detalle en qué variables emitidas tenemos, pero en el paper está un poquito más desarrollado. Y también tenemos causalidad reversa. Es decir, claramente nosotros esperamos de que el peso afecte el desarrollo socioemocional de los niños, pero también puede ocurrir que aquellos niños que, por ejemplo, tienen una autoestima más baja tengan desorden alimenticio y por ende coman más. Es decir, tenemos el canal el canal inverso, ¿cierto?, de causalidad. ¿Bien? En ambos casos, lo que uno esperaría entonces es que el coeficiente o la penalidad del peso estuviese sesgado. ¿Cuánto? Bueno, esto va a depender un poquito de esta ecuación. No necesito que le entiendan mucho, o sea, no necesito que entiendan lo que es un PLIM, pero sí necesito que entiendan de que, por ejemplo, este es el estimador OLS, ¿bien? Vamos a asumir que es la verdadera penalidad por ser obeso en el desarrollo del capital humano de los niños. ¿Bien? Y bajo estos dos enfoques, lo que vamos a encontrar es que este estimador está sesgado y el sesgo va a depender un poquito del segundo componente, es decir, de la correlación que existe entre nuestra variable de interés, que es el peso de los niños, y el error. ¿Bien? Entonces recuerden que por lo general, cuando se utilizan variables instrumentales, el efecto es mucho más negativo. Bien. Entonces el beta IB es mucho más negativo que el beta OLS. Entonces lo que uno podría asumir en realidad es que lo que está ocurriendo, asumiendo que los instrumentos son válidos, es de que esta correlación es positiva y muy positiva. ¿Bien? Hay algo que no estamos capturando, que no podemos capturar, que no lo podemos observar, no lo podemos medir, pero que está altamente correlacionado con el peso de los niños y obviamente afecta su capital humano. ¿Ok? Nosotros también luego, dado que tenemos un panel, ¿bien?, estimamos un modelo de efectos fijos. ¿Bien? ¿Cuál es la gracia de un modelo de efectos fijos? ¿Cuál es la gracia de tener un panel? La gracia es que nos permite obviamente capturar variables que no podemos observar, que son específicas de los niños, pero que no varían en el tiempo. Usted le puede poner el label que usted quiera, genes, ¿cierto? Pero todo eso que es idiosincrático del niño, pero que no varía en el tiempo, lo podemos capturar por ese C que usted observa ahí. ¿Bien? Esa es la gracia de tener efectos fijos. Y además asumimos que todo eso está correlacionado con el error. ¿Bien? La gracia del efecto fijo es solamente eso, pero tiene dos problemas. El primer problema es que obviamente la significancia, ¿cierto? Nuestra estrellita depende mucho de cuánto varía el peso y cuánto varíe el desarrollo socioemocional a nivel de los niños. Entonces, si tengo poca variabilidad dentro de cada niño, voy a tener coeficientes no significativos, los otros que también no puedo controlar,
por variables que no varían en el tiempo, ¿ok? Y yo creo que la más grave es que, lamentablemente, el efecto fijo tampoco nos permite controlar de alguna manera, ¿cierto? Por todo aquello que es no observado, ¿bien? Que está en el error, que va a ir acá, y que varía con el tiempo, y que potencialmente esté correlacionado, bien, con el peso. Y tampoco nos permite lidiar con la causalidad reversa, ¿bien? Entonces, lo que se hace por lo general en estos casos es utilizar variables instrumentales, ¿bien? Ahora, ¿qué es lo que hace la técnica de instrumentales? Lo que hace es lo siguiente. Bueno, acá tenemos nuevamente nuestra ecuación, ¿cierto? De desarrollo socioemocional de los niños. Acá tenemos la penalidad del peso, tenemos el peso. Obviamente, nosotros estamos asumiendo de que ese peso está correlacionado con nuestro error, por lo tanto sesga nuestro coeficiente. Y lo que vamos a hacer es buscar una variable, que la vamos a llamar Z, ¿bien? El instrumento, que nos va a permitir de alguna manera limpiar esa endogeneidad. ¿Bien? Entonces la ecuación 4, perdón, la vamos a llamar ecuación estructural, ¿bien? Y la ecuación 2 es la ecuación que se llama de primera etapa, en donde, ¿cierto? La variable endógena, en este caso el peso de los niños, la limpiamos, entre comillas, ¿bien? Con este instrumento. ¿Ok? Ahora, ¿qué instrumentos vamos a utilizar en este trabajo? Como le mencioné al inicio, vamos a testear la sensibilidad de varios instrumentos. En primer lugar, vamos a utilizar variables instrumentales el peso de la madre en diferentes periodos de tiempo. ¿Bien? La actual, el peso de la madre actual, el peso de la madre en el pasado y el peso de la madre antes de estar embarazada. ¿Ok? ¿Cuál es la gracia de esta variable? Es que estamos asumiendo de que el peso de los niños, ¿bien? El peso de la gente, un 50% de ese peso viene predispuesto por los genes. Entonces, si mi madre es obesa o tiene sobrepeso, lo más probable es que yo también tenga sobrepeso. ¿Bien? Por ahí viene el link, ¿cierto?, de cómo nuestro instrumento puede afectar nuestro endógeno. Y también vamos a utilizar otro instrumento que se ha utilizado, que es el mismo peso del niño rezagado en el tiempo. ¿Ok? Bien. En este contexto, ¿por qué entonces podríamos encontrar o a qué se debe de que el beta IB siempre sea más negativo que el beta OLS? Como les comenté anteriormente, podemos tener dos enfoques. El primer enfoque es decir, nuestros instrumentos son válidos. ¿Bien? Y como son válidos, entonces lo que está ocurriendo es que obviamente el peso de los niños está altamente correlacionado con el error, lo cual hace que nuestro beta OLS sea mucho menos negativo de lo que se esperaría. Y otra cosa es que en realidad lo que nosotros estamos capturando es el Local Average Treatment Effect. ¿Bien? ¿Qué es esto? Es lo que estamos diciendo con esto es que el efecto que se está capturando con la variable instrumental, ¿bien?, es básicamente, o viene dado particularmente por los compliers. ¿Quiénes serían los compliers en este caso? Serían aquellos niños que cambian su peso debido netamente a que están más predispuestos genéticamente a ser obesos. ¿Bien? Esa es básicamente la idea del late en este contexto. ¿Bien? Y por ende, si cambiamos el instrumento, vamos a tener diferentes compliers y por lo tanto vamos a tener diferentes efectos. ¿Bien? Es decir, asumiendo que los instrumentos son válidos, la diferencia entre la penalidad del peso con IP y OLS se debe netamente al instrumento. ¿Bien? Lo segundo es, bueno, sumamos entonces ahora de que los instrumentos son inválidos. ¿Aún puedo encontrar esta penalidad por el peso? ¿Bien? ¿Y qué quiero decir con instrumento inválido? Dos cosas. En primer lugar, que no se cumple la restricción de exclusión y que realmente no son completamente exógenos. ¿Bien? Entonces, para dar una idea, acá tenemos un esquemita donde un instrumento, recuerden que mi instrumento, tenemos varios, pero piensen que en este caso Z, que el instrumento es el peso de la madre. ¿Bien?
Bien. Por lo tanto, ese instrumento afecta al peso del niño. Bien. Y el peso del niño obviamente afecta su desarrollo socioemocional. Bien. Esa línea que ustedes observan ahí entre el error, bien, y el peso, en el fondo lo que estamos diciendo es que hay endogeneidad, bien, y ese instrumento Z, que es el peso de la madre, nos va a permitir limpiar esa endogeneidad, ¿ok? Entonces, este sería un esquema de un buen instrumento. Bien. En cambio, cuando, déjenme borrar un poquito lo que puse ahí ya. Cuando el instrumento está correlacionado con el error, bien, nosotros decimos en realidad de que el instrumento viola el supuesto clave, que es de independencia. Es decir, el peso de la madre está correlacionado con aquello que no puedo controlar y que está en el error. Si ese fuese el caso, el beta IB estaría también sesgado. ¿Ok? ¿En cuánto? Va a depender de lo que usted observa acá. Hay dos componentes. El qué tan sesgado esté el IB cuando no se cumple la independencia va a depender de la correlación que existe entre el instrumento y el error, es decir, esta relación, ¿bien? Y de la correlación que existe entre el instrumento, ¿cierto? Y la variable endógena. Entonces, mientras más potencia tenga mi instrumento, más alto sea este pi, menos sesgos voy a tener. Y por otra parte, mientras mayor sea esta relación o correlación entre el instrumento y el error, mayor va a ser el sesgo. ¿Ok? Después le voy a explicar cómo vamos a lidiar con esto. ¿Bien? Pero esta sería la idea de un instrumento que es imperfecto. ¿Bien? Cuando no cumple el supuesto de independencia. Por otra parte, podemos tener que el instrumento viola lo que se llama la restricción de exclusión. Es decir, en este caso, el instrumento no está correlacionado con el error, pero sí tiene un efecto directo sobre la variable dependiente. Lo que estoy diciendo en este caso muy específico es que el peso de la madre, por ejemplo, puede perfectamente afectar, ¿bien?, el desarrollo socioemocional del niño por diferentes canales. ¿Bien? Entonces, si esto ocurre, también vamos a tener un sesgo de la IB, de la instrumental. Y como pueden observar acá, el sesgo sería entonces esto de acá, y viene dado por ese gamma partido por pi. Entonces, gamma, ¿qué sería gamma? Gamma es básicamente el efecto directo, ¿bien?, cuando se viola el supuesto de exclusión. ¿Bien? Ok. Ya. Disculpen, pero creo que no puedo. Ahí está, sí, ya. Entonces, esa es básicamente nuestra historia. Nuestra historia es que vamos a tratar de explicar por qué la penalidad del peso en la niñez es más negativo cuando se utiliza de instrumentales y ver si son sensibles a estos dos problemas. ¿Bien? En términos de datos, lo que vamos a utilizar es los datos de la ELPI, que es una encuesta chilena, es un panel, y utilizamos básicamente los 3 años disponibles, 2010, 2012, 2017. ¿Ok? También nuestra muestra final, que básicamente un panel desbalanceado, es de 20.038 niños entre 2 y 12 años. ¿Bien? Nuestra variable dependiente, es decir, nuestra variable que nos va a permitir capturar el desarrollo socioemocional del niño como capital humano, ¿bien?, es un test que se llama el Child Behavior Checklist. Acá me considero un completo ignorante, ¿bien?, de este test. Ahí Alejandra es la que sabe mucho más sobre esto. Pero yo les puedo decir de que este test lo que captura, ¿bien?, o mide básicamente es el comportamiento de los niños y problemas emocionales. Ansiedad, depresión, comportamiento agresivo, ¿bien?, etc. Y vamos a utilizar la variable estandarizada, ¿bien?, de este test. En términos de medida, vamos a utilizar el
BMI de los niños. La gracia que tiene esta encuesta es que todos los test, ¿bien? Y el peso de los niños y el peso de la madre son efectivamente calculadas, ¿bien? Por alguien que sabe hacer esto, ¿bien? Por lo tanto, no son autorreportados. ¿Bien? Entonces, básicamente con eso me saco el problema de error de medición. ¿Bien? Instrumentos que vamos a utilizar, los instrumentos para el peso de los niños, vamos a utilizar, como le comentaba recién o anteriormente, el peso de la madre, el actual, el rezagado, ¿bien? Y una DAMI que indica si la madre tuvo sobrepeso o fue obesa antes del embarazo, ¿bien? Y también vamos a utilizar el rezago del peso del niño como instrumento, ¿bien? Como control vamos a utilizar controles básicos que se utiliza en la literatura, básicamente control del niño, del hogar y algunas características de la madre. Ok. ¿Cuáles son los resultados que obtenemos? Primero, estos son los resultados que obtenemos si asumimos que los instrumentos son válidos. ¿Bien? Bien, ¿qué tenemos acá en esta tabla? En esta tabla tenemos diferentes estimaciones de la penalidad del peso, ¿okay? Bajo diferentes modelos. Bien, acá lo importante es que, bueno, acá en la nota están todos los controles que utilizamos y obviamente solamente estoy colocando acá el beta del peso. Bien. Entonces, en la primera columna tengo el beta OLES, que me indica que hay una asociación negativa, entre el peso de los niños y su desarrollo socioemocional. ¿Bien? Altamente significativo y negativo. En la segunda columna agregamos controles. Entonces, este como el beta naive, ¿cierto? Una mera correlación. Acá agregamos más controles. Los controles a nivel del niño, del hogar y la madre. Y lo interesante acá, fíjense que no varía mucho el coeficiente. Bien, pasa de 0.06 o 0.067 a 0.070. Entonces, es muy poco sensible a estos controles de estimador. ¿Ok? Luego, utilizamos efectos fijos, ¿bien? Para sacarnos de encima la potencial correlación que tenga el peso con características idiosincráticas de los niños. ¿Bien? Y nuevamente, fíjense que el beta sigue siendo negativo, pero más negativo que lo OLES. Entonces, como para que sea un esquema mental, en el fondo lo que estamos obteniendo es esto. ¿Bien? Muy similar a lo que se ha encontrado en la literatura. ¿Ok? Pero tampoco es mucho el cambio. ¿Bien? Entonces, al parecer, sí, todo aquello que no puedo controlar, que es idiosincrático del niño es importante, ¿bien? Pero al parecer no es tan importante, ¿bien? Porque el coeficiente es muy similar. Luego, en la columna 4, ustedes pueden ver de que acá aplicamos variedad instrumental. Bien. Ahora, ¿qué instrumento utilizamos en esta columna? Perdón. Ahí utilizamos el peso de la madre, el actual. ¿Bien? Entonces, lo primero que tenemos que ver cuando tenemos variedad instrumental es el F. Fíjense que el F estadístico, bien, mayor a 10. Pasa, ¿bien? Muy bien el test, ¿cierto?, de instrumento débil. ¿Ok? Entonces, es un instrumento bastante fuerte, 913 de F estadístico. También rechazamos la hipótesis nula de que la ABL es exógena. Entonces, en realidad, al parecer hay evidencia de que es endógena. ¿Bien? Pero el problema que tenemos acá, fíjense que no es un problema, pero el resultado, que es que el beta IV, o la penalidad del peso en el desarrollo socioemocional de los niños, es muy negativo. Básicamente es como 5 o 6 veces más negativo que el OLES. ¿Bien? Lo cual obviamente un poco refleja lo que se ha encontrado en la literatura. ¿Ok? Y luego tenemos, bueno, el último modelo básicamente es un modelo de efectos fijos y IV muy similares en términos de los coeficientes.
y un poco más negativo que el IV, porque recuerden que además estamos capturando con un modelo de efecto fijo IV, estamos capturando también el CI, ¿cierto? Todo aquello que es idiosincrático del niño. Entonces, obviamente esperábamos que fuese un poquito más negativo, pero son muy similares, ¿ok? Entonces, esta es la primera evidencia de que en realidad, sí, por lo general, cuando instrumentalizamos el peso de los niños con el peso de la madre, el beta ID es mucho mayor. ¿Ya? Esa es básicamente la idea de esta tabla. Bien, entonces luego nos preguntamos, ok, al parecer entonces la primera es fuerte, pero quizá el resultado que estamos obteniendo es porque estamos utilizando un instrumento específico. Entonces la idea de esta tabla, no sé si la ven muy bien, ¿ya? Pero la idea de esta tabla es en realidad tratar de ver qué tan sensible es el beta, la penalidad del peso, cuando utilizamos diferentes instrumentos. ¿Bien? En la columna 1 nuevamente colocamos con Alejandra el OLS porque como estamos utilizando otro instrumento, fíjense que la muestra cambia. ¿Bien? Antes teníamos 35.000 niños, el N, y ahora bajó a 15.000, más de la mitad. ¿Bien? ¿Y por qué bajó? Porque no tenemos missing value, ¿cierto?, para los otros instrumentos. Entonces, para comparar peras con peras, en el fondo acá utilizamos o agregamos el OLED para que vayan comparando. ¿Bien? Pero fíjense que el beta OLED sigue siendo bajito comparado con los otros beta y B. Si utilizamos el peso de la madre, sigue siendo negativo. Acá incluye el peso de la madre y el peso de la madre al cuadrado para ver si hay no linealidades en el efecto del instrumento sobre la variable endógena. ¿Bien? Después utilizamos como instrumento el rezago de la madre, el rezago del peso de la madre, la DAMI, acá, si fue obesa o tenía sobrepeso antes de estar embarazada. ¿Bien? Pero fíjense que si bien hay variación, no es tanta. Se sigue manteniendo ahí entre 0,3 y 0,5 la penalidad. ¿Bien? Y fíjense que acá cambia un poco el asunto. ¿Bien? Acá lo que ocurre es que cuando nosotros instrumentalizamos por el peso rezagado del niño, tanto el beta OLES como el beta ID son muy similares. ¿Bien? Y este es también un resultado que se encuentra en la literatura. ¿Bien? Entonces, fíjense que en el fondo lo que trato de decir es que, claro, el efecto cambia con el instrumento, pero cuando utilizamos el peso de la madre, independiente de cómo lo utilicemos, por lo general el peso está entre 0,3 y 0,5, que sigue siendo alto, ¿bien? O muy negativo comparado con lo que es. Pero cuando utilizamos el peso del niño, fíjense que es muy similar a esto. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Bien? Y ojo que todos los instrumentos pasan el test de potencia. Fíjense que acá la potencia de este instrumento, el F, básicamente de 2358. Sospechoso, ¿no? Muy alto. Luego, en la columna 7 utilizamos todos los instrumentos y nos preguntamos, ok, ¿realmente los instrumentos son exógenos? Bien, entonces, para hacer esto utilizamos el TC, bien, el estadístico C, y lo que testeamos en realidad es si el peso del niño rezagado es un buen instrumento, bien, junto con el peso de la madre contemporánea. Y al parecer, dado por el estadístico C, su p-value, rechazamos la hipótesis nula. Parece que no son muy buenos instrumentos. Entonces, luego los sacamos y calculamos el beta ID utilizando solamente el peso de la madre rezagado y el peso antes del embarazo. ¿Bien? Y al parecer da, en términos de test y este tipo de cosas, da bien, pero nos sigue dando, ¿bien?, que es mucho más negativo. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo tengo, Víctor? ¿Me dijiste? Alrededor de 45 minutos, amigo. O sea, todavía te Ya, quedan como 6 o 7 minutos. ya, ok, voy un poquito más rápido. Bien, luego lo que hacemos es decir, bueno, tratemos de explicar por qué esta diferencia tan grande, ¿cierto?, entre instrumento y instrumento.
Y lo que hacemos, bueno, no voy a explicar esto en realidad, pero la historia es súper sencilla en realidad. El beta, el estimador IV, uno lo puede ver como dos efectos independientes. En primer lugar, el efecto que tiene el instrumento sobre la endógena, eta, bien, que viene dado por la ecuación reducida que se llama, y pi. Bien, entonces pi, ¿qué cosa es? Pi es el efecto que tiene el instrumento sobre el área endógena, básicamente la potencia. Bien. Entonces, tratamos de descomponer el beta ID en estas dos cosas. El efecto que tiene el instrumento sobre la área endógena y el efecto que tiene el instrumento sobre el desarrollo socioemocional vía peso del niño. ¿Ok? Y lo que ocurre es lo siguiente. Voy un poquito más rápido, ¿ya? Acá lo que ustedes observan son dos estimadores. El estimador de la forma reducida, este es el efecto del instrumento sobre el desarrollo socioemocional de los niños, y este es básicamente la potencia. ¿Bien? Entonces, la diferencia, el ratio entre estos dos me tiene que dar básicamente el beta ID. ¿Qué es lo que observamos acá? Observamos lo siguiente, es que efectivamente el instrumento tiene un efecto, ¿cierto? Vía peso del niño sobre el desarrollo socioemocional, el cual aparece más grande cuando utilizamos como instrumento el peso de la madre. Cuando utilizamos el peso del niño, baja considerablemente. Y en el caso de pi, que va debajo en el ratio, fíjese que es mucho más grande para el peso de los niños. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿O qué es lo que tratamos de mostrar? Es que el coeficiente IT es mucho más pequeño en el caso de los niños porque tiene una potencia o un efecto muy grande en la ecuación de la primera etapa, lo cual obviamente es sospechoso. Y además, bueno, tenemos la evidencia del TC, etc. ¿Bien? Ok, luego lo que hicimos fue ver no linealidades, quizás esto me lo va a saltar, pero la idea es que independiente si consideramos el peso como una variable continua o como una dummy, ¿bien? Los resultados son básicamente los mismos, ¿bien? Esto me lo va a saltar. Luego vimos lo siguiente, nos preguntamos, ok, el coeficiente ID es muy negativo, pero se debe a que quizás estamos omitiendo variables que están correlacionadas con el instrumento. Puede ser, ¿cierto? Entonces, nosotros acá lo quisimos agregar muchos más controles que tienen que ver con básicamente la salud de la madre. ¿Bien? Entonces, para que lo recuerden después, MB básicamente son controles del comportamiento de la madre en el embarazo, si bebió, fumó, ¿cierto? Usaba droga, etc. MD básicamente son controles del estado mental de la madre, básicamente una dama si tuvo depresión postparto. ¿Ok? Y luego tenemos como control el desarrollo socioemocional de la madre. En el fondo estamos capturando quizá algo de gen ahí, ¿bien? De los genes del desarrollo socioemocional. ¿Bien? Entonces, acá tienen los resultados. ¿Qué es lo que tienen acá? Tienen acá el coeficiente IV, ¿bien? Para cada instrumento, ¿ok? Y acá tienen, bueno, si agregamos, este es el coeficiente base, ¿y qué pasa con este ID si vamos agregando estos diferentes controles? La historia corta es que, fíjense que en realidad el ID no es muy sensible a estos controles. Entonces, al parecer no hay mucha correlación entre el instrumento, el peso del instrumento específico, y estas variables de la madre, estos controles de materno. Pero sí observamos un salto importante cuando controlamos por el nivel socioemocional de la madre. ¿Okay? Ahí sí, el coeficiente IB se reduce bastante. Y en general lo que observamos acá es que el IB ahora ya está como entre 2 o 3 veces más negativo que el OLED. Es decir, logramos un poco reducir el beta IB. ¿Bien? En el caso del peso del niño rezagado como instrumento, no hay mucho que contar. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si asumimos que los instrumentos son inválidos? Mantenemos
si vamos a encontrar esta penalidad por el peso. ¿Bien? Entonces, lo primero que hicimos es lo siguiente. Un poco aplicar la historia. Recuerden que nosotros estamos asumiendo de que el peso, ¿bien?, del niño es negativo, pero si el instrumento no cumple con la restricción de exclusión, en el fondo lo que estamos diciendo, ¿bien?, es que el instrumento tiene un efecto directo sobre el desarrollo socioemocional. Entonces, en un IB tradicional, bajo el supuesto de ID tradicional, este debe ser 0. ¿Bien? Pero obviamente ahí sabemos que es poco probable que sea 0, en el sentido de que es poco probable que el peso de la madre, el instrumento, no tenga un efecto directo sobre el desarrollo socioemocional. ¿Bien? Entonces, nos preguntamos, ¿qué pasa entonces con el IB, con la estimación de la penalidad por el peso? Es decir, asumimos que el instrumento es imperfecto y por lo tanto viola este supuesto. Entonces, lo que hacemos en realidad es utilizar la técnica de Cowley. Creo que me pasé por el tiempo, Víctor. Bueno, la historia corta es la siguiente. Para no quitar, Tranquilo, o sea, 5 minutos más y cierra tu historia, ¿ya? Para que no te apures tanto, porque se van a quedar temas importantes. Ya, entonces lo que hicimos fue básicamente utilizar la técnica de Cowley, preguntarnos a ver el IB qué tanto aguanta. ¿Bien? Y lo que hicimos básicamente es asumir un valor de este gamma como una proporción del OLS, ¿bien? Y realizamos diferentes supuestos sobre este gamma en términos de su distribución, ¿bien? ¿Qué es lo que tienen acá? Básicamente los resultados del IB cuando se viola el supuesto de exclusión. Entonces, ¿cómo se lee esto? En la parte inferior, ustedes tienen ahí el grado de violación, ¿bien?, de la exclusión. ¿Ok? Entonces, a mayor delta, en el fondo estamos diciendo que el peso de la madre está mucho más correlacionado con el desarrollo socioemocional del niño. ¿Bien? Y acá tiene el beta IB a medida que se va violando este supuesto. ¿Bien? Lo importante es que en general siempre es negativo. En el caso del rezago de los niños no hay mucha variabilidad, ¿bien?, pero siempre es negativa la penalidad, pero deja de ser significativo, es decir, pierde significancia solamente cuando asume una correlación muy alta, bien, como proporción del coeficiente gamma. Es decir, cuando la correlación es aproximadamente un 100%, más del 100%, ¿bien? Ahí recién el beta IB deja de ser significativo. ¿Cuál es la historia de esto? Es que la penalidad por el peso que observamos, si bien es negativa porque se viola el supuesto de exclusión, ¿bien?, aún así la penalidad por el peso sigue siendo significativa, ¿bien?, para valores muy altos de gamma, de la restricción de exclusión. ¿Okay? Luego lo que hicimos fue preguntarnos, ok, pero asumamos ahora que, de que los instrumentos están correlacionados con el error. Bien, en el caso anterior, lo que asumimos es que el instrumento tiene un impacto directo sobre el desarrollo socioemocional de los niños. Pero la pregunta acá es, bueno, asumamos de que el instrumento está correlacionado con el error. Es decir, esto no es 0. Bien, es distinto de 0. Y lo que hacemos es tratar de estimar bounds, que se llama, bien, que es como los límites potenciales donde puede estar el verdadero efecto de la penalidad por el peso, ¿ok?, asumiendo de que no se cumple esto, utilizando la técnica de Nevo y Rosen 2012. ¿Y qué es lo que hace esta técnica? Es bastante sencilla también. Y dice lo siguiente: si asumimos que la correlación entre los instrumentos y el error, bien, y la endógena y el error es básicamente la misma, el mismo signo, y además asumimos de que el efecto de instrumentos sobre la endógena es positiva, ¿bien?, podemos decir con mucha certeza que el verdadero efecto va a estar entre el beta IB y el beta OLS. ¿Bien? Lo cual es poco informativo en nuestro caso, porque recuerden que nuestro beta OLS es muy pequeño y nuestro beta IB es muy grande. Entonces, en el fondo lo que estamos diciendo es que está entre
menos 0,08 y, no sé, menos 0,5 el efecto. Un bound muy alto. Entonces, lo que hacemos para un poco tratar de disminuir el bound es asumir el supuesto número 4 lo siento chicos, pero ahí sí. Y que es básicamente el supuesto número 4, creo que dice que, de nuevo, perdón, que la endogeneidad es mucho más alta en el caso del peso de los niños que del instrumento. Con ese supuesto podemos reducir un poquito más el bound, sobre todo la parte superior del bound, ¿bien? Y podemos decir de que el verdadero efecto va a estar entre el beta instrumental, ¿bien? Y este beta instrumental nuevo, cuyo instrumento es básicamente una mezcla, ¿ya? No entra mucho detalle, una mezcla entre el instrumento y la endógena. ¿Bien? Y cuando termino, estos serían básicamente los resultados. ¿Bien? Lo que tenemos acá es los coeficientes OLS, el IV, ¿bien? Los bound, ¿ok? Con la metodología de Neurosan, ¿ok? Para diferentes instrumentos, ¿bien? Entonces, como les decía, fíjense que sin el supuesto de que el instrumento está menos correlacionado que el peso, en el fondo lo único que estamos diciendo es que la verdadera penalidad del peso está entre el beta-OLS y el beta-IV. ¿Bien? Pero si asumimos además que es mucho más endógena el peso, podemos reducir un poquito más los bounds. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo importante de acá? Fíjense que a pesar de asumir que los instrumentos son imperfectos, la penalidad por el peso siempre es significativa, independiente del instrumento. ¿Bien? En ningún caso los intervalos de confianza están, ¿cierto? Contienen el cero, por lo tanto son altamente significativos. Lo otro importante acá es que la penalidad por el peso, fíjense que cuando utilizamos los instrumentos de peso de la madre son muy similares. De hecho, con estos datos podríamos decir que, o al menos podríamos decir de que el verdadero efecto del peso va a estar entre menos 0,4 y menos 0,1. ¿Bien? Que ustedes pueden decir, ya, pero es un bound muy grande. Sí, es grande, pero al menos te puedo decir que el verdadero efecto está ahí. ¿Ok? Y bueno, está ahí y también es significativo. ¿Bien? Y eso es básicamente lo que hicimos con Alejandro. ¿Bien? Entonces, en términos de conclusiones que termino, primero, una conclusión importante es que cuidado cuando utilizamos variables rezagadas de las X como instrumento. ¿Bien? Hay un paper por ahí dando vueltas que se ve hace poquito, que esto lo explica un poco más teóricamente, pero no es bueno, ¿bien? Colocar el rezago de la X como instrumento. ¿Bien? Sobre todo por lo que nos dice la teoría y por los resultados que obtenemos en este artículo. Bien, y básicamente el gran mensaje acá es que sí podemos concluir de que existe evidencia fuerte, ¿bien?, de que el peso del niño está causalmente y negativamente relacionado con el desarrollo socioemocional de los niños. ¿Bien? Y al menos en este artículo podemos decir de que el efecto debiese estar entre menos 0,4 deviación estándar y menos 0,81 deviación estándar. ¿Bien? Perdón, es 0,81, hay un typo. ¿Bien? ¿Y qué significa esto? Que en términos de política, que el gobierno realmente está bien enfocado en aplicar todas estas políticas que está haciendo últimamente para disminuir la obesidad de los niños. No solamente porque tiene un efecto negativo en su salud, sino que también tiene un efecto negativo en el desarrollo y la acumulación de capital humano ya desde la infancia. ¿Bien? Eso. Muchas gracias. Fantástico. Gracias, Mauricio. Gracias por la exposición. Un tema súper interesante. Gracias por el tiempo que te tomaste en dar la intuición y la explicación detrás de lo que están haciendo, porque eso siempre es valioso, no solo para los estudiantes, sino para nosotros los académicos también. De acá.
Ahora vamos a dar espacio a la ronda de preguntas, comentarios o dudas que pueda tener el público, ¿ya? Así que pueden levantar la mano para pedir la palabra, o pueden escribir en el chat, ahí ustedes tienen la decisión. Vamos a esperar un poquito. Tenemos a Juan Daniel. Juan Daniel, ¿puede hacer la pregunta? Adelante. Hola Mauricio. Hola Juanito, ¿cómo estás? Bien, me gustó tu presentación, muy didáctica como siempre. Pensaba que quizás Muchas sería gracias. interesante que eh, ahondara un poco más en este test, porque como estaba utilizando esta medida estandarizada, quizás el problema es específico a ciertos componentes de esa medida, como está compuesta entonces, quizás el efecto Sí, directo es por una dimensión específica y quizás sea interesante en el paper comentar eso. Y por otro lado, una duda muy, muy de estudiante todavía y muy práctica, que es que vi que en la primera tabla tenía una diferencia importante en el F del primer estado entre el IB y el IB con efectos fijos. Entonces me ¿Mm? preguntaba, claro, imagino que es porque los efectos fijos entran en el primer estado, entonces toman parte de la potencia del IB. Exacto. Pero me Sí. preguntaba si podrías como comentar un poco más en eso. Y lo otro que me saltó la duda es que está usando los errores clusterizados al mismo nivel de individuo que en el efecto ¿Mm? fijo. Entonces, también ahí me entra la duda, ¿cuál es el argumento para usar los errores clusterizados aquí? Pero son dudas así bien... Ya, sí, súper específica. Gracias, Juanito. La respuesta a la primera pregunta, sí. Este test mide dos dimensiones, factores internos y externos socioemocionales. Bien. Con Alejandra también vimos efectos heterogéneos en el sentido de que, bueno, pensando en que en realidad la penalidad del peso es mucho más alta quizá en ciertos temas, por ejemplo, no sé, pues, en el self-esteem de los niños. ¿Bien? Y sí observamos que hay efectos distintos dependiendo de lo que estemos viendo dentro del test. ¿Bien? Lo tenemos los resultados. Creo que no son muy sensibles, no me acuerdo bien, pero los tenemos. ¿Bien? Y básicamente lo estamos guardando para los revisores. Pero sí, lo hicimos, ¿bien? Lo hicimos y obviamente la historia no me acuerdo muy bien, ¿bien? No me acuerdo muy bien cuál era la historia en el sentido de cuándo nos daba más alto, más bajo y por qué. ¿Bien? Pero sí lo hicimos. Y creo que Alejandra debe tener esos resultados por ahí. ¿Bien? Pero eso, respecto a la segunda pregunta, en la tabla me dijiste, ¿cierto? ¿Esta? Sí, Ya, me preguntaste acá sobre el F. el F entre el IB y el IB con efecto fijo. Sí, bueno, ahí cae bastante, ¿cierto? Aunque sigue estando sobre 10, que es la regla, ¿cierto? De oro, pero cae bastante porque, como tú bien dices, estamos utilizando efectos fijos en la primera etapa. Por lo tanto, recuerda que acá lo que importa es la variabilidad dentro del niño, para que el coeficiente tenga más, no quiero decir, en el fondo para que sea más alto el coeficiente, ¿bien? Y más significativo, lo que importa acá es la variabilidad a nivel del niño. ¿Bien? Entonces, y recuerda que tengo 3 años solamente, entonces obviamente la variabilidad del peso, la variabilidad del instrumento y la variabilidad de la área dependiente es poquita dentro de 3 años para un mismo niño, y por eso que baja considerablemente el F. ¿Bien? Porque acá se explota la variación within dentro del niño. ¿Bien? En cambio en el IB es el completo, el overall. ¿Bien? Por eso que baja. Después me dijiste lo de error clusterizado. Sí, o sea, en efecto fijo, en realidad, no utilizamos errores clusterizados ni individual, pero piensa que es básicamente lo mismo. Un fixed effect con error estándar robusto es lo mismo que clusterizar a nivel individual. ¿Ya? Entonces, piensa que esos errores estándar del efecto fijo son básicamente efecto error estándar robusto.
Es como poner robots en esta nomás y listo. Gracias. Pero el otro sí, el OLS y IB sí clusteriza más a nivel individual. ¿Ya? Es poco probable, o sea, no podemos asumir en realidad que los errores de los niños sean independientes, ¿cierto? Entonces ahí sí clusterizamos a nivel individual. Perfecto, gracias. Hay una pregunta, Mauro, de Ledis, que está en el chat. Supongo, bueno, asumo que ella no sé si la quiere hacer, pero yo la voy a leer para que todo el resto la escuche. Tiene que, bueno, dar gracias por la presentación, que es muy interesante. Y la pregunta es si utilizar si utilizar en variables de control alguna medida de capital humano, capital cultural y o social de los padres, que puede afectar, por un lado, el peso del niño o la niña, y a través de este, finalmente, su capital humano o el capital humano del niño o la niña. Yo creo que ahí lo que quiere decirle es que el estado socioemocional, ¿cierto? Está pensando ahí en algo que afecte el estado, pero no, y a través de eso afecta como un instrumento. Esta surge dado que es indiscutible que los alimentos que consume cierta población expresan hábitos concretos y que incluyen aspectos socioeconómicos, sociales y culturales. ¿Se entiende, Mauro? Creo que sí, creo que en el fondo ¿Ya? me está preguntando si, primero me está diciendo por qué no controlé o agregamos con variable X, perdón, una variable sociocultural de los padres. ¿Bien? ¿Eso? Porque su claim es básicamente de que eso es una variable omitida, ¿no? O lo está viendo como mecanismo en realidad, porque son cosas distintas. Por eso quizá sería bueno que... Porque de alguna manera estamos capturando eso con el nivel socioemocional de la madre. ¿Bien? Y por aparte, por ingreso. Tenemos ingreso a nivel del hogar. Y un poco lo que observamos es que, independientemente de los controles que uno ponga, es poco sensible, lastimadores. No sé qué más le puedo responder en realidad. Creo que no entendí bien la pregunta, porque si lo está viendo como mecanismo de explicación de este proceso, eso es otra cosa. Y tenemos que abordarlo de otra manera. Yo creo que por ahí va la pregunta, Mauro. Sí, sí, parece que es como, claro, esta pregunta, ¿por qué no incorporarlo como control? Pensando, pareciera que puede ser un problema de variable omitida, pero claro, ahí tú dices, bueno, independientemente de eso, no es sensible, ¿cierto?, la inclusión de controles. Sí, o sea, de hecho tenemos un montón de variables emitidas potencialmente, claro, pero con el IB en el fondo trata de resolver eso, trata entre comillas, ¿cierto? Pero sí, los mecanismos yo creo que son interesantes. Lo que explica esto, yo creo que es el siguiente paso, porque acá solamente nosotros estamos diciendo, ya hay un efecto, y la historia se queda ahí. Claro. ¿Cómo opera ese mecanismo? Es otra pregunta distinta. Claro, eso es otra pregunta interesante. ¿Más preguntas? Mauro, a ver, acá tenemos Camila. Camila, ¿puedes hablar si quieres? ¿Aló? Hola. Hola, Cami. Hola, Cami. ¿Cómo están? Muy bien. Un gusto, Cami. Bueno, primero, muy buena presentación, profe. Me uní un poquito tarde, eso sí, pero creo que entendí casi todo el punto. Yo tengo una pregunta más que nada con los datos. Me da curiosidad este panel de datos. Creo que es interesante, se podría utilizar también de otra forma. Sí. Usted dijo que el panel estaba desbalanceado. ¿Podría como explicar un poquito la naturaleza de ese desbalance? Ya, sí, lo que pasa es que, bueno, tenemos attrition, en el fondo tenemos niños que están en el primer año, después no están, en el 2000, en el siguiente año después aparece nuevamente.
Entonces, para ese niño tenemos solamente 2 datos de los 3 que debiésemos tener. ¿Ok? Luego tenemos el caso que, bueno, como todos los paneles tienen muestras de refrescos que se llaman. Es decir, por ejemplo, en 2010 empezó la encuesta, en 2012 viene la segunda oleada, pero también se agregan niños adicionales que no estaban en el periodo anterior. ¿Bien? Entonces, para ese niño, lo máximo que puedo tener son 2 datos. Porque ¿bien? Y por eso es una muestra desbalanceada en el fondo. A eso me refiero que es desbalanceada en el sentido de que yo no observo a todos los niños en los 3 periodos. Claro. Sí, o sea, yo estaba pensando si ese desbalance tenía que ver de alguna forma, no sé, porque no fueron, lo entraron y no estaban ahí, o no quisieron ser entrevistados más, porque igual, si es un desbalance relativamente aleatorio, no hay problema, pero si ese desbalance o ese problema de selección está correlacionado con ciertas variables socioeconómicas que directamente están correlacionadas con el peso o las características económicas del hogar, entonces igual podría, claro, podría haber Sí. un problema de selección ahí. Sí, completamente de acuerdo, Cami. Y en este caso me considero culpable. No hicimos ningún test de attrition. ¿Ya? Entonces, pero lo podríamos hacer, ¿ya? Y ver qué ocurre. Sí, Pero sí, sí. como tú bien dices, el problema sería ahí si realmente este attrition se debe haber observable. ¿Bien? Claro. Y aleatorio no habría problema, ¿cierto? Pero sí, puede ser un problema. Sobre todo las estimaciones IB, perdón, de panel, que son poquitas, fíjate, en el trabajo, son 2 nomás. Bien, pero sí, concuerdo contigo que deberíamos haberlo hecho, pero no lo hicimos. Genial, profe, muchas gracias. Lo Ya, otro que gracias, Cami. quería preguntar, ya es pura ignorancia porque no tengo mucha idea del tema de la salud, pero como segundo instrumento, ¿podría también ser el peso del papá? ¿O eso ya no sirve? Sí, el problema es que tenemos poquitos datos del peso del papá, ¿ya? Porque la encuesta está hecha de la siguiente manera para que entiendan un poco por qué utilizamos el peso de la madre. Primero va el encuestador a la casa en una primera ronda, hace las típicas preguntas socioeconómicas, ¿cierto? Al cuidador principal, siempre se refieren al cuidador principal, ¿bien? Después de la segunda ronda va el cuidador principal con el niño a hacer los test y a medir su peso, su altura, etc. ¿Ya? Ahora, nosotros obviamente lo que hicimos con Alejandra fue quedarnos solamente con aquellos niños cuyo cuidador principal era la madre biológica, porque si no, no tendría sentido utilizar el instrumento, ¿cierto? Y hay muy pocos casos donde el papá fue el cuidador principal que acompañó al niño a hacerse los exámenes. Por lo tanto, tengo muy poco peso y altura de los padres. ¿Me entienden? Entonces, por eso son muy poquitos. Entonces, no podría hacer mucho con un instrumento donde el instrumento sea el peso del padre. Claro. Fueron pocos los padres los que fueron evaluados en términos de peso y altura. Entiendo. Genial. Pero sí, también se puede utilizar. Si es que tuviesen más datos, se podría utilizar. Sí, estaba pensándolo como para ya compararlo con el beta que podría salir de un GMM o de un two-state squared, cualquiera de esos dos. Pero sí, no, genial, profe. Estuvo súper buena su presentación. Felicitaciones. Muchas gracias, Cami. Perfecto, gracias, Cami. ¿Más preguntas? Tenemos espacio todavía para... Sí, voy a bloquear unos minutos. Alberto. Hola. Adelante, Alberto.
Sí, me escucha ya. Ok. Bueno, gracias Mauricio. Igualmente, como siempre, la presentación excelente. Yo nada más quisiera consultarte acerca de del caso que mencionaba Camila. Del caso que mencionaba Camila, en el cual, ¿qué pasaría si se utilizara como instrumento al peso o alguna información del padre? Y si existe alguna teoría en lo que mencionabas al inicio del capital humano en relación al efecto que puede tener en los niños, ¿no? Como ya nos explicabas. Gracias. Gracias, Alberto. En términos de IV del padre, yo esperé que los resultados no cambiasen mucho, porque recuerde que el mecanismo teórico es básicamente de que ya sea Voy, perdón. peso madre o... ¿Ah? Sí, no, sí, adelante, perdón. El, el mecanismo teórico que hace el link entre el peso de uno de los padres y del niño, ¿bien?, es el componente genético. ¿Bien? Entonces, yo esperaría que no hubiese mucho cambio si utilizo peso del padre o peso del niño. Si es que el link es netamente por componente genético. Bien. Respecto a... en la literatura he visto poco o nada sobre instrumentos utilizando el peso del padre. ¿Bien? Porque por lo general la encuesta, como te comentaba recién, cuando se hacen encuestas de este tipo, básicamente el cuidado principal es el que se toma los exámenes. ¿Bien? Y por lo general es la madre. Respecto a la teoría de obesidad y capital humano, hay muchas, pero no tanto, no muy enfocado a los niños, sí. Yo creo que lo único que ha hecho algo respecto a Heckman y una cosa que me ocurre también que ha hecho bastantes cosas teóricas sobre esto. Pero si estás interesado en teoría, te recomendaría el paper de Heckman 2007, que habla un poquito de desde cuándo en realidad se acumula capital humano, cuándo es más importante, ¿bien?, la niñez o la adultez. Pero eso, no sé si te podría recomendar algo más. No, sí, muy bien. Gracias, Mauricio. Gracias, Alberto. Perfecto. ¿Alguna pregunta adicional? Mauricio, creo que ya, bueno, no hay más preguntas, por ahora al menos. Si hay alguien que tiene más preguntas, obviamente te puede contactar. No puedo tener problema en eso, ¿cierto, Mauricio? No, no hay problema. Agradecer nuevamente tu presentación, muy interesante, sin duda, muy interesante. Agradecer también el tiempo que destinaste también a explicar ciertos puntos. Agradecer también a los participantes, las participantes, los que preguntaron, las que preguntaron, así que fantástico, fue un buen seminario. Así que muchas gracias de nuevo, Mauro. Te doy la palabra si quieres decir algo más, algo que concluir. No, solamente agradecer, siempre un gusto estar presentando ahí para mi antigua casa, para UCN, el Departamento de Economía, así que nada, muy agradecido por la invitación, un abrazo a todos, hay varios conectados que conozco, entonces un abrazo a todos ustedes, cuídense y bueno, si tienen dudas, preguntas, perfectamente me pueden escribir. ¿Bien? Gracias, Mauricio. Nosotros, bueno, yo igual me despido de todos, les doy un abrazo. La hora se trata, vamos a tener una pequeña suspensión en el seminario, dada los días libres que tiene la UCN, y volvemos la semana subsiguiente con otra presentación. Muchas gracias, un abrazo. Buen fin de semana a todos. Chao, Mauro, gracias. Chao, gracias.